Vamos a agradecer la presencia de toda nuestra prensa nacional, local, compañeros, para estas resoluciones que se han tomado de este ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana. Ha sido debatido, analizado, consensuado con todos los sectores, en especial por la coyuntura política actual que vive nuestro país. Hemos visto con total falta de preocupación, compañeros, y con una falta de irresponsabilidad grande de parte del gobierno central en tomar medidas unilaterales, atentatorias a lo que es la clase proletariada del país, y nos pronunciamos de manera contundente con las decisiones que se han tomado en este ampliado nacional, la posición firme de parte de la Central Obrera Boliviana de luchar por el conjunto del pueblo boliviano. Que el gobierno la piense antes de tomar medidas que vayan en desmedro de la clase más empobrecida de este país. Tenemos que tomar en cuenta que las decisiones que se han tomado son de carácter consensual y no unilateral. Desde las bases, los encargados de hoy pronunciarse han debatido. El Parlamento Obrero ha dado su veredicto y su palabra. Y nos sentimos fuertes, unidos, como Central Obrera Boliviana, pese a la guerra sucia que está haciendo el gobierno, tratando de enlodar una entidad histórica que ha nacido con los trabajadores y va a seguir siendo el instrumento de lucha a la cabeza, compañeros, de sus trabajadores, de su representación obrera, que siempre va a luchar a la vanguardia de la clase proletariada del país. Compañero relator, haga la respectiva lectura de lo que significan las resoluciones que se han tomado en este gran ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana. Resoluciones del segundo ampliado nacional de la COP. El segundo ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, después de un amplio análisis y debate con los distintos sectores afiliados al ente matriz de los trabajadores, brinda su apoyo pleno e irrestricto al nuevo comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a la cabeza del compañero Mario Argollo Mamani, por la unidad granítica y la solidaridad de la clase. La COP, en el marco de su competencia y funciones, resuelve. Primero, denunciamos categóricamente el incumplimiento sistemático de las promesas electorales realizadas al pueblo boliviano en relación a la renta dignidad, titulación gratuita, anulación de impuestos a nuestros emprendedores, cierre de la aduana, etc. La clase trabajadora no permitirá que se juegue con la esperanza de las mayorías ni que se gobierne a espaldas de las demandas históricas del movimiento obrero. Exigimos la inmediata rectificación del rumbo político y económico, recordando que el poder emana del pueblo y pertenece a los trabajadores, no a las élites ni a los intereses ajenos a la patria. 2. Rechazamos de manera frontal cualquier intento de eliminar o reducir la subvención a los hidrocarburos sin que estos no sean analizados previamente, medidas que solo castigarían a los trabajadores y a las familias humildes y a la economía popular. Advertimos al gobierno que no permitiremos ajustes neoliberales encubiertos ni recetas improvisadas que descarguen la crisis sobre los hombros del pueblo. La COP defenderá con firmeza el derecho del pueblo boliviano para el vivir con dignidad y acceso a los recursos básicos a precio justo. 3. La clase trabajadora rechaza de forma contundente el proyecto de ley que pretende criminalizar la protesta social bajo el pretexto político de la protesta es un delito. Sin embargo, debemos recordar que la protesta es un derecho conquistado con lucha y sangre del movimiento obrero campesino. 4. Rechazamos el intento de proyecto de decreto supremo que, según información conocida por nuestras bases, pretende sacar a todo el personal de ENDE, YPFB, cajas de salud y todas las instituciones que se encuentran dentro del Estado central del régimen de la Ley General del Trabajo, para incorporar al régimen del servidor público, afectando la estabilidad laboral, organización sindical y derechos adquiridos
la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho al trabajo digno y a una fuente laboral estable y es irrenunciable de los derechos laborales y su interpretación en favor de la trabajadora y el trabajador, así como el derecho a la sindicalización y al fuero sindical. 5. El ampliado expresa su profunda preocupación y molestia por la pugna política y vergonzosa entre el presidente y el vicepresidente del Estado. Estas disputas personales, alejadas a los intereses del pueblo, profundizan la ingobernabilidad y exponen la crisis moral de la conducción política, mientras el pueblo boliviano enfrenta día a día los problemas reales del país. La COP exige responsabilidad, madurez política y la inmediata solución de estas diferencias internas que afectan a la institucionalidad y a la estabilidad nacional. 6. Exigimos al gobierno abstenerse absolutamente de meter la mano o disponer del dinero que pretenden exclusivamente de los trabajadores y que administra la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo. Ratificamos nuestra exigencia histórica e irrenunciable de tener un representante electo de los trabajadores. Debe ser incorporado al directorio de la gestora, con voz y voto, garantizando transparencia y control social y defensa del ahorro obrero. El patrimonio de los trabajadores no es caja chica de ningún gobierno o autoridad. 7. Rechazamos de manera categórica e indignada las desafortunadas declaraciones del ministro de Trabajo y Previsión Social, que ha insinuado que la Ley General del Trabajo estaría caduca. La LGT no es un obstáculo, es una conquista histórica de la clase trabajadora, fruto de las décadas de lucha, sacrificio y sangre obrera. Consideramos inaceptable que la autoridad de esta magnitud desconozca y minimice la vigencia de la LGT. Más a lo contrario, su autoridad debería precautelar los derechos laborales que protege al trabajador boliviano. Advertimos que no permitiremos retrocesos ni intentos de flexibilización laboral encubiertos y exigimos una rectificación pública inmediata en el respeto a la memoria histórica y al mandato constitucional de proteger la estabilidad y la dignidad de todo trabajador. 8. Condenamos la intención de intimidar mediante la persecución política de dirigentes sindicales, no respetando el debido proceso a la presunción de la inocencia. Exigimos el respeto al fuero sindical que está plasmada en nuestra Constitución Política del Estado, Ley General del Trabajo, convenios internacionales que se encuentran en el bloque de la constitucionalidad por ser el único instrumento de lucha e histórico, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. 9. La Central Obrera Boliviana denuncia y rechaza de manera absoluta cualquier intento del actual gobierno de promover el paralelismo dentro de nuestra estructura orgánica sindical. La división interna del movimiento obrero ha sido históricamente una estrategia de los enemigos de la clase trabajadora y no permitiremos que desde el poder político se intente manipular, fragmentar o debilitar nuestras estructuras sindicales legítimamente constituidas. La COP es una sola, unida y combativa, y advierte que cualquier injerencia externa en la vida sindical constituye una agresión directa a la autodeterminación de los trabajadores. Exigimos el inmediato cese de estas prácticas divisionistas y dejamos claro que la defensa de la unidad orgánica del movimiento obrero es un principio irrenunciable que sabremos resguardar en todos los frentes. 10. Que la Caja Nacional de Salud es patrimonio exclusivo de los trabajadores bolivianos como última reserva moral desde el nacimiento y desarrollo, permanencia que han sostenido sobre la base de los esfuerzos del pueblo trabajador. La misma fue fundada con recursos provenientes de ahorro obrero obligatorio. Exigimos al gobierno nacional pueda priorizar una auditoría interna, inmediata y transparente. Rechazamos cualquier tipo de nombramiento unilateral sin consenso a los cargos jerárquicos, personas que fueron destituidas mediante procesos administrativos y ex autoridades con antecedentes de denuncia de corrupción. La nueva Central Obrera Boliviana, a la cabeza del compañero Mario Argollo Momani, ratifica su independencia sindical, política, contestataria y fortalecida con el impulso de una generación renovada de dirigentes y bases con conciencia de clase.
reafirmamos que mantiene su mano tendida al diálogo, pero jamás renunciará a la defensa intransigente de los derechos del pueblo trabajador. La COP espera que el presidente del Estado escuche estas demandas legítimas y actúe con responsabilidad histórica para evitar conflictos innecesarios que solo surgen cuando se pretende desconocer la fuerza organizada de la clase obrera. Que quede claro, la paz social se constituye respetando al movimiento obrero campesino, no intentando marginarlo. Si el gobierno elige atender al pueblo, encontrará en esta nueva COP un pilar firme, revolucionario, propositiva y dispuesto a contribuir una Bolivia digna y justa para todos. ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva la unidad de los trabajadores bolivianos! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva!